Hola, gracias por tomarte este espacio. Quiero hablarte de una sensación que muchas veces vivimos, pero pocas nos detenemos a explorar: la culpa. No me refiero a la culpa de haber hecho algo malo, sino a esa culpa silenciosa que surge cuando por fin decides ponerte en primer lugar, cuando dices no, cuando se establece un límite, cuando priorizas tu bienestar y en lugar de aliviarte, sientes un nudo en el pecho y una voz interna que te susurra: estás siendo egoísta, que vas a decepcionar a alguien. Hay una culpa que no siempre se puede explicar con palabras. No llega por algo que hicimos mal, no nace por un error evidente. Llega suave, como un nudo en el pecho cuando decidimos decir no. Como esa incomodidad silenciosa cuando por primera vez elegimos no ceder, no complacer, no explicar. Hoy quiero hablar de esa culpa, la que aparece sin que nadie te la diga, porque ya vive dentro de ti, sembrada desde hace años por frases que no siempre se dijeron con malicia, pero que sí dejaron una huella. Desde niñas, muchas de nosotras aprendimos a ser buenas, y que eso era sinónimo de callar, sacrificar, complacer, que poner límites era grosero, que pensar en uno mismo era ser egoísta, y que para amar a los demás bien y de verdad eso implicaba olvidarnos un poco de nosotras mismas. Y así crecimos, recibiendo aprobación cada vez que nos callábamos para no incomodar, cada vez que decíamos que sí aunque queríamos decir que no, cada vez que aguantábamos, que servíamos, que sosteníamos a otros mientras nadie nos sostenía a nosotras. Y lo aprendimos tan profundamente que llegó un punto en el que dejar de hacerlo, incluso por salud emocional, se sintió mal. Sentirse culpable por elegirnos no es una exageración. Es un reflejo de cuán profunda hemos sido programadas para vivir hacia afuera, para ser validadas, para pertenecer, para no decepcionar. Y a veces la culpa llega justo cuando empezamos a sanar, cuando por fin reconocemos que no podemos seguir dando desde ese lugar vacío, que no podemos seguir diciendo sí a todo si eso significa decirnos no a nosotras mismas. Y justo ahí, cuando por fin nos atrevemos a priorizarnos, aparece la voz interna que te pregunta: ¿y si estás siendo egoísta? ¿Y si estás siendo mala hija? ¿Y si estás decepcionando a los demás? ¿Y si se van y ya no te quieren, si te juzgan? Pero esa voz no es tuya, es la herencia emocional que cargamos sin darnos cuenta. Es la voz de una madre que también fue criada para aguantar, de una abuela que no conoció otra forma de amar más que postergarse, de una sociedad que romantiza el sacrificio femenino pero calla el desgaste emocional que eso deja. Yo también he sentido esa culpa, y no una vez, muchas veces. La sentí cuando dije que no a una petición que me drenaba. La sentí cuando elegí descansar en lugar de estar disponible. La sentí cuando decidí cuidar de mi salud mental, aunque eso implicara decepcionar a todo el mundo. Y cada vez mi cuerpo me lo recordaba, con un nudo en el estómago, con tensión en los hombros, insomnio disfrazado de estoy pensando mucho. Pero con el tiempo entendí, y quiero regalártelo hoy: la culpa no siempre es señal de que estás haciendo algo malo. A veces es señal de que estás haciendo algo diferente, de que estás rompiendo un patrón, de que estás desobedeciendo una expectativa que ya no quieres seguir cumpliendo, que ni siquiera es tuya. Porque sanar también es eso, desobedecer desde el amor, no desde el rechazo, no desde la rabia, sino desde la verdad, desde el deseo profundo de dejar de abandonarte para no incomodar. Y sí, al principio cuesta, porque la culpa te va a hacer dudar, te hará querer retroceder, te hará pensar que eras más buena antes cuando estabas rota, pero disponible para todos. Pero te juro que del otro lado de esa culpa hay algo mucho más real: tu voz, tu límite, tu paz. Y hoy no vengo a decirte que dejes la culpa de un día para otro, porque eso es injusto, incluso violento para nuestra historia. Lo que quiero es acompañarte a mirar esa culpa con conciencia, a que te preguntes ¿de dónde viene? ¿A quién estoy queriendo proteger con esa culpa?
¿A quién estoy traicionando si me elijo a mí? Porque quizás lo que te enseñaron como egoísmo en realidad es autocuidado y lo que llamaron rebeldía era simplemente tu necesidad de respirar. Este episodio es una invitación a soltar con respeto, pero sin miedo, a reconocer que hay herencias emocionales que ya no queremos ni necesitamos cargar y que elegirnos no es una tradición a nadie, es un regreso a ti, a lo que sientes, a lo que necesitas y a lo que mereces. Así que si hoy estás en ese punto, empezando a ponerte primero y la culpa toca la puerta, quédate. Aquí no vamos a rechazar, pero sí vamos a entenderla y poquito a poco a transformarla. A veces la culpa no llega porque hicimos algo malo, llega porque hicimos algo nuevo, algo que antes no nos habíamos permitido, algo que rompe con una idea antigua de lo que se suponía que éramos. Y eso pasa cuando comenzamos a poner límites, cuando empezamos a decir cosas que antes no decíamos, como no quiero, no puedo, hoy no me alcanza, eso no me está haciendo bien, quiero irme. Y no siempre lo decimos en voz alta, a veces lo sentimos primero. El cuerpo lo dice antes que la boca, te pesa el pecho, se te cierra la garganta, se te tensa la mandíbula. Y aunque ese límite sea necesario, aunque esté claro que estás eligiendo algo que necesitas, te sientes mal, culpable, como si por darte espacio estuvieras traicionando a alguien. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido esa mezcla extraña entre el alivio por haberte respetado y la culpa por no haber hecho lo que se esperaba de ti? Esa es la herencia emocional de muchas mujeres. Una culpa que no nace de lo que hicimos, sino de lo que nos enseñaron que debíamos ser. Desde pequeñas, muchas fuimos moldeadas en entornos donde poner límites no era algo que se enseñaba con naturalidad. Lo que se premiaba era la obediencia, la entrega, el silencio. Frases como ayuda sin quejarte, no seas malagradecida, las cosas no se dicen así, nos formaron más de lo que creemos. Crecimos viendo a mujeres darlo todo. Abuelas que servían hasta el cansancio, madres aguantando más de lo que podían, tías que postergaban sus sueños para estar con otros. Y aunque muchas veces lo hicieron por amor, también lo hicieron porque no conocían otra forma. Y tú, yo y todas las que vinimos después aprendimos que todo eso era normal, que amar era sacrificarse y que si querías que te quisieran tenías que merecerlo y para merecerlo tenías que estar disponible siempre. Así que cuando empezamos a decir hasta aquí, incluso con ternura, la culpa se activa. Y no se activa porque estés haciendo daño, se activa porque estás saliéndote del molde. Ese molde donde te aplauden si das todo, pero te juzgan si priorizas. Ese molde que te quiere funcional, pero no libre. Ese molde que te quiere fuerte, pero solo si la fuerza es para sostener a los demás. Yo he sentido esa culpa. La he sentido cuando he necesitado espacio y no lo he pedido por miedo a decepcionar. La he sentido cuando me han dicho, antes uno podía contar contigo para todo, ahora tú siempre tienes un show. Y me hace preguntar si será que yo me estoy volviendo dura. La he sentido incluso cuando mi cuerpo me grita, basta por favor, por estar en un lugar con un dolor de cabeza horrible, pero hay que cumplir. La he sentido cuando no quiero ir a ver a un familiar con el que no tengo un vínculo, que nunca estuvo para mí, pero mi familia insiste que hay que ir porque es lo correcto. Y me juzgan por no ir, por no fingir. Y entonces me quedo callada, porque si yo digo lo que siento, yo soy la malagradecida, la que no tiene educación. Pero por dentro yo sé que lo que no quiero es seguir actuando. Ya no quiero forzar relaciones unilaterales solo por yo cumplir. Esa culpa quema. Te deja con el corazón apretado, como si amar significara nunca decir no. Y es que durante mucho tiempo confundí cuidar con desaparecerme. Pensaba que estaba siendo buena si aguantaba, si me adaptaba, si no molestaba. Hasta que me di cuenta que esa forma de vivir me estaba alejando de mí.
Porque una cosa es amar y otra cosa es romperte para que otros estén cómodos. Y ahí es donde aparece el límite. No como castigo, no como venganza, sino como cuidado. Poner un límite no es rechazar a alguien, es reconocerte a ti, es decirte que lo que sientes también importa. Tu paz también vale. No necesitas llegar al agotamiento para sentir que mereces descanso. Pero claro, eso no es lo que aprendimos y por eso llega la culpa. Esa culpa que no tiene una forma clara, pero se siente en todo el cuerpo. Esa que te hace cuestionar cada decisión. Esa que aparece cuando el límite no es bien recibido, cuando el otro se molesta y se aleja, se decepciona. Entonces tú dudas. ¿Estaré siendo demasiado radical? Ay, ¿será que exageré? Quizás debí aguantar un poco más. Pero ahí es donde hay que hacer una pausa, porque no toda la culpa es real. Hay culpas que no vienen del presente, sino del pasado. Culpas que no vienen del corazón, sino del condicionamiento. Hace unos meses una amiga me pidió ayuda para algo importante. Yo la quiero mucho y la respeto. Siempre que he podido he estado para ella. Pero esa semana estaba drenada. No había dormido bien. Estaba con muchísimo trabajo y emocionalmente no me sentía estable. Todo en mí decía, no puedo. Pero todo lo que yo aprendí decía, ¿y le vas a decir que no? A ella que siempre ha estado para ti. Wow, pero tú sí eres egoísta. Y ahí estaba la culpa. Ni siquiera le había respondido a ella. Cuando le dije con honestidad, le dije, amiga, te juro que yo quisiera, pero es que no puedo, estoy súper agotada. Esta semana he tenido mucho trabajo y yo la verdad necesito descansar. Y ella lo entendió, me respondió con cariño. Pero ¿sabes quién no lo entendía? Mi sistema emocional, que seguía sintiéndose culpable por no haber sido la de siempre, la que está, la que salva, la que resuelve. Y me pregunté, ¿a quién estoy queriendo salvar con esa culpa? ¿A mi amiga o la imagen de la mujer perfecta que nunca incomoda? Porque esa es otra capa de la herencia emocional. El miedo a ya no ser la buena, la que está disponible, la que es amable siempre, aunque por dentro está rota. Y yo no quiero ser la buena si eso significa dejar de ser yo. Si eso significa que para que me quieran yo tengo que borrarme. Quiero ser verdadera. Y a veces la verdad incluye límites, incluye silencios, incluye descanso. Sí, me costó. Sí, dudé y lloré. Pero también sentí algo nuevo. Paz. Una paz interna de haberme respetado aunque a nadie más le parezca lo correcto. Y esa paz no la cambio por nada, porque vivir para complacer es agotador. Y lo triste es que como quiera igual decepcionas. Entonces, ¿para qué vivir tan lejos de ti misma? Elegirte no es egoísmo, es reparación. Es mirar a tu niña interior y decirle, no vas a seguir diciendo que sí solo para que no se vayan. No vas a seguir aguantando lo que te rompe solo para no parecer mala. No vas a seguir sosteniéndolo todo sola. Y claro que vas a sentir culpa, claro que vas a dudar, pero eso no significa que está mal, significa que estás sanando. Esa culpa, en este contexto, es un síntoma de transformación, una señal de que estás cruzando el umbral. Y sí, cuesta, porque nadie te aplaude por poner límites, porque el mundo celebra tu capacidad de aguantar, pero no tu decisión de soltar. Tú sabes lo que cuesta cada vez que te ignoras. Tú sabes lo que has callado para no incomodar. Y tú sabes el precio emocional que has pagado por no querer decepcionar. Y ya no estás aquí para sostener desde el abandono propio. Ya no estás aquí para estar para todos menos para ti. Poner un límite puede doler, pero seguir sin ponerlo duele más. Y si necesitas una imagen clara para sostenerte, piensa en esto. Una vez una mujer me dijo, desde que empecé a decir que no, me sentí sola. Pero luego me di cuenta de que por fin estaba rodeada solo por quienes sí me ven. Y esa frase me quedó clavada en el alma, porque los límites no alejan a quienes te aman de verdad, alejan a quienes solo sabían quedarte cuando tú te traicionabas.
Y no solo lo ves en tus emociones, lo ves en tu cuerpo. A veces la culpa no se nombra, pero se manifiesta. En el insomnio silencioso, en la gastritis que nadie entiende, en el cansancio que no se cura con dormir. El cuerpo también habla cuando has dicho que sí demasiadas veces con la boca, pero no con el alma. Ahora te voy a contar otra historia. Esta vez no fue una amiga, fue mi hijo. Y un día me pidió que jugáramos. Ya era de noche, yo estaba agotada, con la cabeza llena. Mi primer impulso fue decirle que sí, como casi siempre. Pero algo en mí se detuvo y dije, no quería estar con él solo por cumplir, quería estar presente de verdad. Y en ese momento yo no podía. Le dije, amor, te prometo que jugamos mañana. Hoy necesito descansar porque me siento muy cansada y no puedo disfrutar el juego si no estoy bien. Su carita se entristeció por un segundo y me dolió. Pero ¿sabes qué pasó después? Me abrazó, se acurrucó a mi lado y me dijo, mejor vamos a ver una peli juntos en el mueble. Y entendí algo muy profundo. Cuando pones límites desde el amor, el otro lo siente. No es el no que lo hiere, es el abandono emocional, el automático, el estar sin estar. El límite no le quitó amor, le dio verdad, y en esa verdad él también se sintió seguro. A veces creemos que cuidar implica estar siempre disponible, pero en realidad cuidar también es enseñar a los demás que nuestro bienestar importa, que no nos vamos a desaparecer para complacer, que hay otra forma de amar, más honesta, más sostenible. Imagínate como una casa. Cada vez que no pones un límite es como dejar la puerta abierta toda la noche. Cualquiera puede entrar, mover tus cosas, alterar tu paz. Y tú, en vez de cerrar la puerta, sigues diciendo, no importa, yo me adaptaré. Hasta que un día entiendes que la puerta no es rechazo, es protección, es respeto, es hogar. Tu cuerpo es tu casa, tu energía es tu casa, tu tiempo es tu casa. Y tú decides quién entra, cuánto se queda y cómo se comporta adentro. Si hoy estás sintiendo culpa por querer cerrar esa puerta, no la veas como un acto de egoísmo, mírala como tu primer acto de amor real hacia ti. Porque al final del día, si tú no habitas tu casa, otros lo harán a su manera. Y no se trata de vivir con miedo ni volverte fría, se trata de volver a ti, con ternura, pero también con decisión. Así que si hoy pusiste un límite y te dolió, si elegiste paz y la culpa tocó tu puerta, recuerda esto. No estás haciendo daño, estás haciendo historia, estás escribiendo una nueva forma de vivir donde tú cuentas, donde el no es tan sagrado como el sí. Respira, pon la mano en tu pecho y repite conmigo. Esto no es egoísmo, esto es respeto, es amor propio, es volver a mí. Pero claro, una parte de ti lo entiende y hay otra que sigue dudando, que todavía se siente mal, que todavía no quiere decir que no, que se pregunta si está exagerando o si de verdad es necesario. Y ahí es que tenemos que mirar más profundo, porque la culpa que sientes no siempre viene del presente, a veces es un eco de una voz antigua, de algo que hiciste y que todavía escuchas en tu vida. Ahora quiero que miremos juntas eso que nadie cuestiona. Las frases heredadas, los mandatos silenciosos, eso que aprendiste como verdad y que hoy tal vez ya no te sirve. Porque si no cuestionamos la raíz de esa culpa, vamos a seguir repitiéndola como si fuera nuestra y no lo es. Vamos a nombrarla para soltarla y elegir diferente. Hay frases que no son solo frases, son mandatos invisibles, herencias emocionales disfrazadas de consejos. Voces antiguas que se meten tan profundo que con el tiempo pensamos que son nuestras y no lo son. Algunas son, las hijas ayudan sin quejarse. Eso no se dice. No seas egoísta. Es tu familia, no puedes darle la espalda. Tienes que dar algo, Dios te va a recompensar. Las cosas se aguantan, la vida es muy difícil. ¿Te suenan? A veces son frases que escuchamos una sola vez. Otras veces son frases que vimos actuar sin que nadie las dijera, pero se quedan.
como raíces que nos crecen por dentro y nos hace sentir culpa cada vez que intentamos elegirnos. Yo crecí con muchas de esas frases y no lo digo con reproche, lo digo con la conciencia de alguien que está sanando, que ha tenido que revisar una por una esas ideas para entender por qué me costaba tanto poner límites o decir que no, o simplemente darme permiso de descansar. Una de las que más me marcó fue: no seas egoísta. Esa frase se me metió tanto que por mucho tiempo, cada vez que hacía algo solo para mí, yo me sentía mal. Me pasaba incluso con cosas pequeñitas, como comprarme algo que me gustara, irme sola a tomar un café, dejar el teléfono en modo avión por un rato. Cualquier gesto de autocuidado, por simple que fuera, venía acompañado de esa vocecita en mi cabeza. ¿Y si alguien te necesita? ¿Y si estás siendo muy fría? ¿Y si estás pensando solo en ti? Pero un día yo me pregunté, ¿realmente eso es egoísmo? ¿O es que me enseñaron a vivir desde la culpa? Porque muchas veces esas frases no venían de personas malas, venían de mujeres cansadas, de madres que no se dieron el permiso de pensar en sí mismas, de generaciones enteras que vivieron postergándose. Y claro, si ellas nunca se eligieron, ¿cómo iban a enseñarnos a hacerlo sin culpa? La frase de "las cosas se aguantan" fue otra que me persiguió por años. Se decía de todo, del trabajo, de la pareja, de la familia, como si el aguante fuera una virtud, como si cuanto más soportara, más buena sería, más fuerte, más mujer. Y no quiero romantizar eso, porque aguantar no siempre es fortaleza. A veces es lo único que se podía hacer cuando no se tenía opción. Pero hoy tenemos opciones. Y no por eso se nos hace más fácil soltarlas. Incluso cuando sabemos que algo nos hace daño, aparece esa culpa que viene del "tienes que aguantar". Porque si sueltas, sientes que fallas, que no cumpliste con lo que se esperaba. Y es que esas frases están tan metidas en nuestra identidad que desobedecerlas es como traicionar a alguien. Pero no estás traicionando a nadie, estás empezando a elegirte. Eso no es traición, eso es sanación. Recuerdo que una vez no fui a una reunión familiar. Estaba cansada, había decidido que me iba a tomar el día para descansar. Y sentía que necesitaba quedarme en casa, en silencio, simplemente reconectando conmigo. Pero a mí me dijeron: Virginia, eso es la familia, no puedes dejar de ir, qué falta de respeto. Y yo me lo creí por un momento. Me lo creí tanto que estuve a punto de vestirme y salir. Pero me detuve. Me pregunté, ¿por qué ir a un lugar donde voy a estar con la sonrisa puesta, pero con el corazón ausente? ¿Por qué tengo que demostrar lealtad con mi presencia física si emocionalmente estoy agotada? Y no fui. Y me sentí culpable. Pero también me sentí en paz. Y esa paz, aunque fue pequeña, fue un acto de amor propio. Las frases heredadas no solo se escuchan, se actúan. Cada vez que decimos sí sin quererlo, estamos obedeciendo a una idea vieja. Cada vez que damos más de lo que tenemos por miedo a quedar mal, estamos cumpliendo una expectativa que ni siquiera pusimos nosotras. Una seguidora me escribió una vez: Virginia, yo no puedo decir que no cuando mi mamá me pide ayuda, y aunque esté ahogada, porque siento que si no la complazco, no soy buena hija. Y aunque ella nunca me ayudó, siento que tengo que estar para ella siempre. Esa frase me rompió, porque cuántas veces hemos confundido amor con deuda. Nos enseñaron que hay que estar para la familia, pero no nos enseñaron a preguntarnos: ¿y la familia está para ti? ¿Qué estás perdiendo por no querer parecer malagradecida? ¿Cuántas veces te quedaste sin nada solo para que no dijeran que cambiaste? Otra frase común es: Dios te va a recompensar. Y esa también carga con una trampa emocional, porque a veces damos esperando esa recompensa y cuando no llega sentimos que estamos haciendo algo mal. Pero el verdadero amor no puede nacer del sacrificio permanente. El amor no debería doler siempre, ni exigirte tanto que te vacíes.
El problema es que muchas veces esas frases nos fueron dichas desde el miedo, desde el trauma no sanado, desde la necesidad de que las cosas no cambien, desde el temor a ser vistas como malas, frías, egoístas. Y nosotras las heredamos, como quien hereda una casa vieja con grietas, humedad, con cosas que no quiere, muebles que no eligió, y la seguimos habitando porque nadie nos dijo que podemos renovarla, o mudarnos, o decir esto ya no me representa. Romper con esas frases es doloroso, porque no es solo la frase, es el vínculo con quien te la dijo. Es el miedo a que si dejas de repetirla, pierdes su amor. Pero te digo algo que yo misma he tenido que recordar muchas veces. Si tu amor depende de que te traiciones, no es amor, es lealtad malentendida. Y sí, cuesta desobedecer, cuesta ponerle límite a tu mamá, cuesta decirle a una hermana que no puedes ayudarla esta vez, cuesta decir que no irás a una reunión donde solo te van a juzgar por lo que no haces. Pero cada vez que lo haces, algo dentro de ti se ordena. Tu niña interior respira. Tu cuerpo suelta, tu energía deja de huir, porque ya no estás actuando a una versión de ti que no te representa. Estás empezando a volver a tu voz, a tus ritmos, a tu verdad. Y hoy quiero que pienses, ¿qué frases te quedaron pegadas y cuáles te hacen sentir mal por ponerte primero? ¿Qué mandatos familiares todavía obedeces aunque ya no tienen sentido en tu vida? Y no para culparte, sino para mirarlas, porque lo que se mira se transforma. Y si hoy quieres comenzar a cambiar esa narrativa, te propongo algo muy simple. Escribe 3 frases que más te han marcado y al lado escribe cómo se siente cada una en tu cuerpo. Después, cámbiala por algo nuevo, algo que sí te representa hoy. Por ejemplo, no seas egoísta. Hoy es cuidarme, no es egoísmo, es presencia. Hay que aguantar. No tengo que demostrar mi valor desde el dolor. Es tu familia, tienes que ir. Mi energía también necesita límites, incluso con los que yo amo. Y esto no se trata de rebelión ciega, se trata de empezar a vivir con coherencia, de que tus actos no estén dictados por culpa, sino por elección, de que tu forma de amar también te incluya, porque no viniste a este mundo solo a cumplir, viniste a vivir, y vivir implica tomar decisiones difíciles. Poner límites donde solo había silencios y atreverte a romper con lo que ya no te sostiene. Si alguien dice que cambiaste, agradécelo porque es verdad, cambiaste y cambiar duele, pero más duele quedar de donde ya no puedes respirar. No toda culpa es igual. Hay una culpa que viene del alma y otra que viene del condicionamiento. Una que te avisa cuando te has alejado de tu verdad y la otra que aparece cuando te estás acercando a ella. Por eso, no basta con sentir culpa por asumir que hiciste algo malo. A veces, la culpa no señala un error, señala que estás rompiendo un patrón. Y para poder vivir desde una elección verdadera, una que te incluya, que te sostenga, que no te fracture, necesitamos aprender a diferenciar esas dos culpas. Porque si no lo hacemos, terminamos culpándonos por ser quienes somos. Y no nacimos para andar pidiendo perdón por proteger nuestra paz. La culpa real aparece cuando actuamos en contra de nuestros valores, cuando hablamos mentira, cuando herimos, cuando manipulamos y cuando traicionamos algo en lo que creemos. Esa culpa, aunque incomoda, es útil. Nos habla de coherencia, nos dice, esto no está alineado con quien tú quieres ser. Pero la culpa aprendida es otra historia. La culpa aprendida no te habla de tus valores, te habla de lo que otros esperaban de ti, de las reglas invisibles que te impusieron sin preguntarte si tenían sentido, de todas esas veces que confundiste amor con deber, cuidado con anulación y presencia con sacrificio. Hace un tiempo alguien de mi familia me pidió un favor. Era algo emocionalmente pesado y requería de mí una energía que yo no tenía.
Pero cuando dije que no, me sentí culpable. No porque fuera lo correcto o lo justo, sino porque en mi historia familiar decir no a la familia es un pecado. Es sinónimo de abandono, de frialdad, de creerte más que los demás. Y yo no quería ser vista así. Entonces me debatí mucho, hasta que me pregunté algo que hoy quiero regalarte. ¿Estoy sintiendo culpa porque hice algo malo o porque estoy haciendo algo que nunca me permitieron hacer? Esa pregunta lo cambió todo, porque la verdad es que no estaba actuando desde la maldad, ni desde el egoísmo. Yo estaba actuando desde mi límite, desde mi presencia de estar bien para poder sostener lo que sí quiero sostener. Y cuando me atreví a mirar eso con más amor que juicio, eso fue liberador, porque esa culpa no era mía, era culpa heredada, era aprendida, era un reflejo de lo que a mí me enseñaron a temer, como la decepción, fallar, no estar a la altura. Y ahí entendí algo muy profundo. No todo lo que duele es señal de error. A veces duele porque estás creciendo. Muchas mujeres me escriben diciendo, Virginia, me siento mal por ponerle límites a mi mamá, pero también me siento ahogada si no los pongo. Me siento culpable por querer vivir sola, pero no quiero seguir sosteniendo a mi hermana. Siento que soy mala si elijo lo que me hace bien por encima de lo que esperan de mí. Y a todas yo les digo lo mismo. El problema no es la culpa, el problema es no preguntarte de dónde viene esa culpa. Porque si no haces esa pausa, terminas retrocediendo cada vez que estás a punto de avanzar. Cada vez que vas a elegirte, te retraes. Y no porque no quieras, sino porque hay una parte tuya que aún no distingue entre cuidar a otros y abandonarte a ti. La culpa aprendida te hace pedir perdón por ocupar espacio. Te hace sentir mala por descansar. Te hace sentir egoísta por querer ser feliz de una forma que no encaja con lo que te enseñaron. Y es una culpa tan silenciosa, tan normalizada, que muchas veces no te das cuenta que estás obedeciendo. Pero tu cuerpo lo sabe, porque la culpa aprendida se guarda ahí, en la fatiga que no tiene explicación, en el insomnio, en las náuseas sin causa aparente, en el pecho apretado cada vez que priorizas algo tuyo. No estás loca, estás condicionada y estás empezando a despertar. Entonces, ¿cómo puedes saber si esa culpa que estás sintiendo es real o es una culpa aprendida? Te lo voy a decir despacito, porque esto no es para que te juzgues, es para que te mires con más verdad. Quiero compartirte 5 preguntas simples, pero poderosas, que te pueden ayudar a distinguir si esa culpa nace de ti o la aprendiste a sentir. Deja que resuenen donde tengan que resonar. Primera pregunta. ¿Traicioné un valor profundo? Si la respuesta es sí, puede que sea culpa real. Una señal de que tal vez necesitas reparar y volver a tu centro. Pero si es no y te sientes culpable, es probable que estés rompiendo una expectativa que no es tuya, pero vive dentro de ti. Segunda pregunta. ¿Estoy dañando a alguien de forma directa? Si sabes que actuaste con violencia, frialdad o indiferencia, la culpa puede ser un llamado a actuar con más conciencia. Pero si simplemente te incomoda por decepcionar o por poner un límite, eso no es daño, es cambio. Y el cambio también incomoda. Tercera pregunta. ¿Estoy actuando desde el miedo o desde el amor? La culpa real aparece cuando actuamos desde el miedo y lo reconocemos. Pero cuando eliges desde el amor a ti, aunque eso moleste a otros, esa culpa es aprendida. Es el eco de todo lo que te enseñaron. Por ejemplo, una mujer buena no hace eso. Cuarta pregunta. ¿Estoy siendo fiel a mí misma? Si te estás traicionando, si te estás alejando de lo que sientes, ahí sí hay algo que revisar. Pero si estás siendo honesta contigo y la culpa aparece, es que estás dejando de agradar para empezar a habitarte. Y la quinta, ¿esa culpa me mueve a ser mejor persona o solo me paraliza?
La culpa real te impulsa a reparar. La culpa aprendida te hunde, te hace dudar de ti, te frena incluso cuando estabas a punto de cruzar una puerta. También puedes hacer este ejercicio. Cuando sientas culpa, siéntate en silencio, cierra los ojos, pon una mano en tu pecho y la otra en el abdomen y respira profundo y pregúntate, ¿esta culpa me está cuidando o me está controlando? ¿A quién estoy tratando de complacer con esta decisión? ¿Qué parte de mí se siente amenazada por ese cambio? ¿Qué me enseñaron sobre las mujeres que se eligen? Después abre los ojos y escribe, no para justificarte, sino para sincerarte. A veces la escritura revela cosas que el pensamiento no logra ordenar. A veces no es la culpa lo que duele, es la ruptura de un tu yo antiguo, la versión de ti que siempre decía que sí, que prefería sacrificarse antes que incomodar, que era funcional, amorosa, presente a costa de ella misma. Esa versión duele dejarla atrás, pero también te asfixia y vas a llorar mucho, pero no de tristeza, sino por el duelo de lo que ya no puedes seguir siendo. Hay una parte del proceso de sanar que nadie te dice, y es que vas a tener que romper tu propio personaje, esa que sostenía todo, esa tú que era impecable, disponible, perfecta, y esa ruptura da miedo, porque te quedas sin molde, sin identidad clara, sin el aplauso de quienes conocían solo tu versión complaciente. Pero créeme, del otro lado de esa incomodidad hay una tú mucho más real, más libre, más completa. Una tú que no vive para evitar la culpa, sino para habitar su verdad. Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas algo. Estás haciendo un trabajo profundo. Estás cuestionando estructuras internas que muchas personas nunca se atreven a mirar. Y eso es valiente, eso es transformador. Hoy te abrazo en ese lugar incómodo o donde la culpa parece gritar más fuerte, porque lo que estás haciendo es parte del proceso. Y aunque parezca que retrocedes, no es así. Estás desprogramando, estás desobedeciendo con amor. Y eso también es una forma de sanar. Te dejo con esta afirmación para que la lleves contigo cuando la culpa aparece. Escríbela. No estoy haciendo daño, estoy dejando de hacerme daño. No estoy siendo egoísta, estoy aprendiendo a habitarme. No estoy fallando, estoy volviendo a mí. Gracias por darte este espacio. Gracias por abrirte a mirar una emoción que tantas veces cargamos en silencio. Hoy no vine a darte fórmulas, vine a recordarte que no estás sola, que hay culpas que no son tuyas, que hay decisiones que duelen, pero que también liberan. Y sobre todo, que poner un límite no te vuelve mala, te vuelve honesta, te vuelve real. Elegirte no es egoísmo, es madurez emocional. Es romper con el molde para reconstruirlo desde adentro. Sí, va a doler al principio, vas a incomodar y va a haber gente que no lo va a entender. Pero ¿sabes qué? No todas las personas tienen que entenderte. La primera que tiene que entender lo que necesitas eres tú. Y no estás aquí para encajar, estás aquí para habitarte, con tus pausas, con tus cambios, con tus límites y con tu voz. Y si la culpa vuelve, porque va a volver, mírala a los ojos y pregúntale, ¿vienes a cuidarme o vienes a callarme? Y si solo vino a callarte, despídela con amor. Ya no la necesitas para vivir en paz. Tú puedes caminar de la mano con tu verdad. Y eso también es amor. Si este episodio te tocó, te invito a escucharlo más de una vez, a compartirlo con alguien que lo necesite y a visitar mi sitio renaceconvirginia.com, donde hay más espacios para acompañarte, guías, cursos, rituales, todo creado desde mi propia transformación. Recuerda siempre, no tienes que volverte invisible para que te quieran. Tú también cuentas, tú también mereces sostén y sobre todo, tú también mereces vivir sin culpa por elegirte. Gracias por estar aquí. Nos encontramos en el próximo episodio, a tu ritmo, a tu manera, siempre.